Ahora a continuación, o bueno, más que continuación, como inicio tras la inauguración, vamos a empezar a pasar a la intervención de los distintos ponentes, los distintos profesionales que tenemos la suerte de tener aquí hoy para que nos vayan dando su distinta visión de cómo ha afectado, puede afectar todo el tema de la pandemia a los profesionales. En primer lugar, el doctor Mario Cortés, que es el jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos de San Pedro de Logroño, nos hablará sobre el aislamiento profesional y personal vivido en tiempos de pandemias de COVID-19. Creo que nos va a dar una visión un poco distinta de lo que una poco distinta, bueno, o diferente, porque yo creo que después la vivencia de los profesionales, aunque pueden tener un nexo común, también depende mucho de los sistemas organizativos y de cómo funcionan los sistemas hospitalarios, y en las distintas comunidades autónomas pueden tener una mayor o menor vivencia dependiendo, pero sí hay un nexo, digamos, un nexo común, que es el que hablará el doctor Cortés, compañero en alguna forma de esta labor de el estar atendiendo a personas con enfermedades en fase terminal. Es un placer dejarles con él. Cuando quieras, Mario. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Fundación Mémora y a este hospital por invitarme a dar esta sesión. Yo voy a enfocar la charla un poquito con vivencias, con sentimientos y con las dificultades, expresándoos un poquito las dificultades que atravesamos nosotros en la primera ola, ¿no? Cuando inició la pandemia aquí en España. Y quiero también veros un poco cómo nosotros nos organizamos para salir adelante. Esto va a ser un poco la introducción, porque viendo un poco el programa de los siguientes compañeros ponentes, pues creo que puede ser útil para poneros en situación. Empezaré haciendo una introducción sobre cómo nos llegó la pandemia y qué es lo que sentimos cuando nos llegó la pandemia. Luego pondré también a varios compañeros con el testimonio, un testimonio breve de cada uno de ellos, compañeros psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeras, para que les pregunté que expresaran en poquitas palabras qué habían sentido durante la pandemia. Y os pondré un vídeo para que veáis un poco y luego lo comentaremos en las siguientes diapositivas. Mario Benedetti dice que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas, ¿no? Y desde la vulnerabilidad ante un fenómeno como lo que ha sido la pandemia, que no era esperable, tuvimos que reinventarnos todos los sanitarios. Y en nuestro caso, como veréis a posteriori, con más motivo. Nos llegó el COVID, nos llegaban noticias de China y nos daba incertidumbre y desconcierto. No sabíamos si lo que nos estaban contando era cierto o no nos estaban contando todo lo que había. Había una sospecha de que había algo más, pero por otro lado nos parecía exagerado esto de llevar mascarilla y usar geles en las manos, ¿no? Que luego ha sido algo habitual y que hemos normalizado en nuestra sociedad. La Unión Europea decía que era ineficaz cerrar las fronteras, que se podía contener el COVID conteniendo las zonas donde había episodios, ¿no? Y la OMS decía que era irracional el usar mascarillas y gel desinfectante ante el coronavirus. Todo esto son artículos del diario de La Rioja, que es el diario de mi comunidad. Quiero decir que me he metido en la hemeroteca y he ido, pues esto es concreto de febrero, del 27 de febrero, ¿no? Y lo comparaban como si fuera una gripe normal, ¿no? Luego empezó a ver la alerta, ¿no? Decir que había casos que se habían contagiado y no sabían muy bien cómo se habían contagiado. Parece que había algo más, ¿no? De hecho, Fernando Simón empezó a decir que había casos que no habían venido de Italia ni habían venido de China y que había infecciones en España, ¿no? Empezaba a generarse la duda. Los científicos ya empezaron a advertirnos de que había casos no detectados de COVID-19 que alentaban su propagación. Parecía que había algo más, ¿no? Parecía que había contagios asintomáticos. Todos éramos sospechosos, ¿no? Y de ahí, pues que, por ejemplo, en mi hospital solicitáramos que nos hicieran test a toda la unidad,
porque no sabíamos quiénes estábamos contagiados y quién no. Y estábamos todos metidos en una zona en la cual había mucha relación, porque sabéis que el cuidado paliativo es un trabajo multidisciplinar en el cual pues, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeras, administrativos, todos estamos juntos. Entonces, queríamos saber quiénes de nosotros estábamos infectados para retirarnos, ¿no? Y no seguir infectando a la unidad. Y esto pues se fue viendo. Y esto estamos hablando de marzo, del 17 de marzo. Parece que era una enfermedad que solo afectaba a la gente que estaba inmunodeprimida o a la gente que tenía enfermedades graves, ¿no? O enfermedades crónicas avanzadas. Pero, de hecho, ellos son los que más pedían pues, protecciones con mascarilla y demás, ¿no? Pero, sin embargo, en China, en el mes de febrero, un mes antes, ya estaban utilizando medidas de control de temperatura, con el EPI y demás, ¿no? Y estaban hablando ya de que había más de 2.000 casos contagiados. En urgencias de mi hospital se seguía mandando la idea de que utilizáramos racionalmente los servicios sanitarios, que no tuviéramos virus y que hiciéramos vida normal, ¿no? Y sin embargo, no sé si ese miedo era miedo de los servicios sanitarios a que colapsaran el hospital, ¿no? A que empezara a ir la gente de forma masiva, o realmente se pensaban que no iba a llegar, ¿no? Que no iba a llegar lo que después nos llegó. Hay un refrán que dice que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y parece ser que aquí no hicimos mucho caso. Empiezan a afectar el tema a los sanitarios. Aquí, en este artículo de febrero, del 18 de febrero del 20, nos hablan ya de que un director del hospital de Wuhan fallece con 50 años, ¿no? No es una persona mayor ni una persona que tiene pluripatología, pero ya fallece, ¿no? Y está afectando también a 2.000 trabajadores, ¿no? En torno a 2.000 trabajadores sanitarios. Pasamos de estar detrás a estar delante, ¿no? Ya no éramos personas que atendíamos y atendíamos a las personas enfermas. Éramos nosotros los propios enfermos, los primeros que caíamos, ¿no? El 27 de febrero en Pekín era la ciudad fantasma, ¿no? Porque habían hecho ya aislamiento, confinamiento, y 3 semanas más tarde, en mi ciudad, en Logroño, decían el coronavirus de Hamelin porque habían suspendido las clases de los niños y las calles estaban vacías, ¿no? Empezamos a parecernos a China solo con 3 semanas de diferencia. Luego empezó el confinamiento, empezó el estado de alarma y empezaron a surgir detenciones, sanciones, el delito a la desobediencia, temas judiciales. Incluso el BOR publica, el Boletín Oficial de La Rioja, publica la obligatoriedad de respetar la cuarentena. ¿Qué era esto para nosotros? Pues se anulaban nuestros mecanismos de defensa. Nosotros estábamos presionados por la atención a pacientes paliativos, por la atención a pacientes con COVID, estábamos enfermando y los mecanismos de escapes que solemos utilizar nosotros, pues de hacer deporte, de quedar con la familia, de tomar algo con los amigos, todo eso desapareció. Era trabajar horas, ir a casa, encerrarte en casa, intentar no contagiar a tus familiares, que también era un problema, y entonces pues empezó ahí la presión, ¿no? La presión hacia nuestras personas. Lo que veíamos que desinfectaban en otros hospitales, pues aquí en nuestro hospital llegó, ¿no? Empezaron a hacer desinfección de la zona, ¿no? Nosotros tenemos una estructura de servicio que somos 5 unidades, atendemos toda La Rioja. Somos 5 unidades a domicilio, tenemos 10 camas en la planta del Hospital de La Rioja y luego tenemos una unidad de soporte que atiende a los pacientes de otro hospital. El hospital más grande de La Rioja es San Pedro y el Hospital de La Rioja, que es el nuestro, es donde están ubicados pues geriatría, paliativos y demás. Entonces, a nosotros, ¿qué pasó? Que empezamos con síntomas de COVID y empezamos pues a detectar que las cosas no iban bien, ¿no? Empezamos a contagiarnos, se nos negaban los test, las medidas de protección no llegaban o no se consideraban y fuimos cayendo, quedando solamente de 30 y tantos, 6 o 7 personas trabajando. Con lo cual, hay otros hospitales, yo he visto alguna conferencia del doctor de La Paz y de otros hospitales, ¿no? Que formaron un equipo de atención al final de la vida, ¿no?
y para apoyar un poquito a estos pacientes con COVID, ¿no? Que fallecían en los hospitales sin poder acceder a la familia y demás. Pero nosotros no pudimos hacer eso. Nosotros tuvimos que atender a unos 160 pacientes que teníamos en la unidad en ese momento con un 10% de la plantilla, un 10 o un 15% de la plantilla. Con lo cual, imaginaros qué caos organizativo supone eso, ¿no? Os pongo ahora unos vídeos de los compañeros. Les hice una pregunta, que me dijeran cómo se habían sentido en el mes de marzo y abril cuando llegó la pandemia, y que me lo dijeran muy brevemente. Les voy a poner los vídeos y luego los comentamos. No se oye. Igual tengo que apagar este. En los inicios, cuando nos enteramos del tema de la pandemia, muchísima incertidumbre de cómo podía evolucionar y qué podía pasar. Y una vez que sabes que te has contagiado del virus, muchísima. Pues en los inicios, cuando nos enteramos del tema de la pandemia, muchísima incertidumbre de cómo podía evolucionar y qué podía pasar. Y una vez que sabes que te has contagiado del virus, muchísima tristeza y angustia porque realmente no sabes cómo va a evolucionar y bueno, porque realmente tienes miedo de qué es lo que puede pasar. Pues yo al no pasarlo, al principio incertidumbre y miedo porque todos los compañeros iban yéndose, nos quedamos 6 de 30 y tantos y miedo también por nuestras familias que seguíamos trabajando y teníamos que volver y sobre todo impotencia. Estábamos 6 personas trabajando, teníamos que hacerlo de todo, no sabíamos cómo estaban los pacientes e impotencia en casa porque había 2 menores que no tenían colegio y que no sabíamos cómo atender. Mis sentimientos han sido diferentes justo al empezar la pandemia, que fueron pues mucho de tristeza y de indefensión porque estábamos aquí como abandonados de la mano de Dios, es lo que yo sentí. Y luego a medida que iba pasando la pandemia sí que sentí solidaridad, mucha solidaridad entre los compañeros y no sé, y esperar un poco a ver qué iba a pasar. Y cabreo. Impotencia por no poder ir a trabajar y miedo, mucho miedo. Bueno, pues yo soy una de las compañeras que no me contagié de coronavirus dentro de la unidad de cuidados paliativos y los sentimientos que me vienen de aquella época son sobre todo incertidumbre y cohesión con el equipo. Hola, durante las primeras semanas trabajando, cuando la pandemia empezaba a desarrollarse, mis sentimientos fueron de confusión y de desconcierto. Al contagiarme pude entrar en contacto con mi propia vulnerabilidad y eso me hizo sentir miedo, preocupación, temor. ¿Qué me ayudó a superarlo? Pues entrar en contacto con los recursos que tenía, qué es lo que podía hacer, qué podía controlar. Y lo que me ayudó sobre todo fue estar en contacto y en comunicación con mis familiares, mis amigos, los compañeros del equipo que seguían aquí. Y bueno, eso me ayudó a superarlo. En el mes de marzo, aproximadamente hacia el día 16 de marzo, mis sensaciones fueron de mucho miedo y de inseguridad y abandono. Mi sensación cambió y fue de total y absoluto terror y miedo a lo desconocido y mucha negatividad. Aproximadamente esa negatividad me duró 15 días hasta que, a base de limpiar el dormitorio y de desinfectarlo todo, mi cerebro cambió y comencé a verlo todo de manera positiva y a buscar estrategias para poder sobrevivir el día a día. Bueno, pues mi sentimiento fue de abandono y de soledad. Yo creo que la palabra que mejor define fue incertidumbre al principio y luego también mucho cariño, que es lo positivo que saco de todo ello. El cariño que recibí de gente pues muy cercana y no tan cercana. Bueno, pues a ver, lo que sentí, lo que recuerdo en mis sentimientos hace pues, año y medio fue sobre todo impotencia. Al principio fue impotencia, intentar, los compañeros se enfermaban, pedías ayuda y no recibías respuestas, ¿no? Y íbamos faltando personal, no sabías cómo actuar, no sabías cómo se transmitía el virus, no sabías qué ponerte.
entonces era esa, era impotencia de que nadie te ayudaba en ese momento. Yo como responsable de enfermería, más impotencia porque compañeras enfermeras se enfermaban, incluso alguna ingresó, entonces ese fue ese sentimiento, ¿no? de impotencia, ¿no? Llorábamos, ahí seguíamos atendiendo a los pacientes, que eso es lo que no dejamos nunca de hacer, ¿no? Y después de toda esta parte, pues fue la parte un poco de, luego, no sé si llamarlo tristeza, después me vino un periodo de tristeza importante durante mucho tiempo. Pasar esa parte de impotencia que seguías luchando y viendo pacientes y luego tristeza. Pues en principio miedo, pero luego pensaba que no nos quedaba otra más que afrontarlo, puesto que éramos sanitarios. Yo estaba de baja laboral por otro motivo y lo único que sentía era impotencia de no poder ayudar. Creo que las emociones principales que sentí en los meses de marzo y abril del año pasado fueron la incertidumbre ante algo desconocido y miedo. Yo pasé mucho miedo. Pues sentimientos de miedo, de angustia, de soledad y descontrol y desorganización. Un poco sálvese quien pueda. Yo en la época de la pandemia considero que estuve tranquila, vine a trabajar tranquila, pero meses después he sentido mucha tristeza por lo que estaba pasando y por lo que nos pasó en esos momentos. Es como que en el momento no reaccioné y reaccioné un tiempo después. Bueno, pues para mí el sentimiento que me viene a la cabeza sin pensarlo mucho fue el miedo. Miedo, incertidumbre ante qué podía pasarme y sobre todo la inseguridad de qué iba a pasar con nuestros pacientes, que me iban a atenderles. Pues la primera perplejidad, o sea, no me esperaba que esto pudiera ocurrir. Incluso soñaba esas noches, cuando estaba yo solo ahí aislado, soñaba que era un sueño y que no era verdad y me despertaba angustiado por eso. La segunda, vulnerabilidad, y eso también generaba la tercera, que era solidaridad con el resto de compañeros, empatía con los pacientes que estaban viviendo lo mismo. Es decir, yo diagnostiqué y falleció pues, 2 días después a una joven con COVID y yo caí unos días después. Entonces la sensación de que lo que estaba viviendo esa persona, de lo que estaba viviendo mi marido, etcétera, pues me generó pues mucho flujo, o compañeros que estaban ingresados, compañeros que estaban pues, con familiares fallecidos, pues mucho movimiento y una sensación de vulnerabilidad. Y aparte de unirme mucho más al equipo, pues me ayudó a ordenar mi vida, porque yo me planteé que podía acabar mal la cosa. Entonces pues me tuvo que resolver asuntos pendientes, claramente. Bueno, como veis, ha habido opiniones para todos. En las siguientes diapositivas vamos a ir comentando cada uno de los sentimientos. Una de los administrativos del hospital donde yo trabajo es licenciada, es lingüista. Entonces hizo una entrevista a mucha gente, población general, un 50% de hombres y un 50% de mujeres, y les preguntó cuáles eran las palabras que más relacionaban con la pandemia. Y estas que os he puesto aquí son las palabras, que son miedo, tristeza, confinamiento, pandemia, mascarilla e incertidumbre. Como os fijáis, miedo, tristeza e incertidumbre ha salido en el vídeo muchas veces. O sea, quiero decir que era algo común, ¿no? Común a los sanitarios y a los no sanitarios. Jean Paul, un escritor alemán de finales del siglo XIX, decía que los tímidos tienen miedo antes del peligro, los cobardes durante el mismo y los valientes después. Yo no es por presumir, pero creo que nosotros hemos sido de la última parte, ¿no? De los valientes, porque nos enfrentamos a algo desconocido, sin medios y sin importarnos qué nos podía pasar. Y después sufrimos las consecuencias. No sé si habéis oído alguna de las enfermeras que ha dicho que cuando estuvo en el fragor de la batalla no tuvo miedo, pero cuando pasó el tiempo es cuando le vino, cuando le afectó, ¿no? Y realmente esa sensación que cuenta ella la tengo yo en el servicio en general, porque veo, solo ya el hecho de haberles hecho las entrevistas he visto que han cambiado, o sea, siguen teniendo algo dentro, siguen teniendo de esa época algo que no han superado, hay un duelo ahí oculto, ¿no? Y que eso puede también afectarnos a la hora de seguir trabajando y seguir yendo adelante ola tras ola, ¿no? También saco de conclusiones que hay diferencias entre los COVID positivos y los COVID negativos de mi servicio. Los que enfermaron, los COVID positivos,
tenían más tiempo para pensar y replantearse la vida en el aislamiento. Miedo a la evolución de su enfermedad, como habéis oído con el último médico que ha narrado, ¿no? Y miedo también y preocupación y agradecimiento y apoyo por los que no enfermaron y que estaban sacando el servicio adelante. Pensar que había 6 personas para 160 pacientes. O sea, imaginaros lo que es eso para llevarlo todo, pues para cubrir todo esto. Además, no podíamos pedir apoyo prácticamente a nadie. A los únicos que pudimos pedirles apoyo fueron a los médicos de atención primaria y a los del servicio de urgencias del 061, que eran un poquito los que estaban ahí por apoyarnos, ¿no? Porque la mayoría de estos pacientes están en domicilio. Los que no enfermaron tenían una sensación de caos, de falta de previsión, información y desorganización, porque claro, tuvieron que organizarse en muy poquito tiempo y sin medios. Miedo al contagio de los pacientes, de sus familias y del propio. Y luego preocupación por los otros compañeros que estaban enfermos, porque muchos de nosotros estuvimos ingresados y algunos lo pasaron realmente mal, ¿no? Entonces, pues yo pienso que eso es lo que decían del compañerismo, ¿no? Estando trabajando solamente el 10-15% de la plantilla, estábamos conectados todos por las redes y contándonos nuestra vida y mirando a ver cómo estaba el otro. Es decir, teníamos más preocupación por nuestros compañeros que cuando estamos trabajando en el día a día. En este artículo de Lancet de psiquiatría, se hizo en febrero en Buchan, habla de cómo se sentían los sanitarios, ¿no? Una enorme presión, alto riesgo de infectarse, una protección inadecuada, exceso de trabajo, frustración, discriminación, aislamiento, falta de contacto con la familia, agotamiento. Todo esto es lo que generó después fue estrés, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación y miedo. Pienso que estamos ahora en esta fase, que está más o menos oculta y que pues, es lo que tendremos que abordar en los próximos meses, ¿no? La angustia. ¿Por qué se creaba la angustia? Sobre todo en la gente que estaba infectada, ¿no? Pues por la incertidumbre pronóstica. Estábamos en manos de nuestra inmunidad y teníamos tratamientos que eran experimentales, no había nada demostrado. O sea, tú estabas ingresado en el hospital y un día subían los reactantes de fase aguda, otro día que indican que estás con una infección activa, otro día la fiebre te acompañaba día y noche, no podías con tu cuerpo porque tenías una astenia intensa y decías, esto no va bien, ¿no? Y eso producía incertidumbre y angustia. Mirábamos las tasas yo me acuerdo que miraba las tasas de mortalidad y decía, bueno, yo estoy alrededor de los 50, tengo una probabilidad baja, 1,3, bueno, me voy a animar mirando eso, ¿no? Pero luego la sintomatología no me acompañaba, ¿no? Y veías que gente que tenías al lado pues iba ingresando en UBI, ¿no? Y entonces pues te hacía, como decía el último médico, ¿no? Te hacía replantearte un poco tu vida y empatizabas más con los pacientes paliativos que estabas viendo día a día, ¿no? Y luego pues la posibilidad de contagio de los familiares. Aquí en Logroño un hotel fue contratado pues para la gente que tenía miedo de ir a casa, como aquella psicóloga segunda que ha hablado, que decía que tenía las hijas pequeñas en casa, que tenía miedo de contagiarlas, que no sabía cómo organizarse, ¿no? Pues también hubo esto en Logroño. Desde el punto de vista personal nos invadió un sentimiento de soledad e impotencia, ¿no? Al no poder ver a nuestros seres queridos ni a nuestros queridos pacientes. Y luego con el tiempo nos dimos cuenta de lo que nos había hecho en falta, los pacientes. Porque cuando volvimos a trabajar, en mi caso en concreto, pues estaban súper preocupados, qué nos había pasado, querían que estuviéramos bien, teníamos un apoyo ahí, ¿no? Claro, nuestros pacientes son pacientes que ya de por sí tienen una sensibilidad especial, ¿no? Porque están viviendo una situación de enfermedad avanzada, con muchas connotaciones, tienen el problema ya, ¿no? Y luego la incertidumbre y el miedo por el desconocimiento pues se sumó a eso, ¿no? Y al final, ¿qué produjo? Pues aislamiento y mayor soledad. Era difícil, a veces, convencerlos, en una situación de claudicación familiar, era difícil convencerlos de ir al hospital, porque pensaban que si iban al hospital se iban a poder contagiar e incluso podían morir solos, que era lo que más miedo tenían, ¿no? Entonces no se querían separar de las familias, querían estar con las familias y eso les hacía negarse a ir al hospital en situaciones verdaderamente complicadas. Claro, nosotros no podíamos verlos. Si los íbamos a ver, cuando ya empezó un poquito a calmarse algo la ola, íbamos a verlos con los EPIs. Tampoco podíamos ver a todos, con lo cual eran situaciones muy difíciles de tratar por vía telefónica o por vía telemática, ¿no? Y
y la verdad es que fue muy complicado. Lo que te costaba ver un paciente con presencia física nos costaba pues lo de 3, ¿no? Detrás de la ola llegó el agotamiento que hablábamos antes, un poquito, que pues eso, más consultas con los mismos puestos o con menos, ¿no? En nuestro caso, pues las pacientes y las familias con más problemas desde la COVID, encuentros virtuales telefónicos que llevan más tiempo. Yo admiro a los de los servicios de urgencias, del 061 y del SUMA y demás, porque el estar detrás de un teléfono atendiendo a toda la gente que llama con problemas, la verdad es que tienes que tener un sexto sentido. Ese es un diagnóstico pues sin ver, ¿no? Es un diagnóstico, me parece increíble, ¿no? Y luego a nosotros no teníamos camas, los pacientes, los que os comentaba antes, ¿no? No querían salir del domicilio. Con la población general, ¿qué pasó? Que hablábamos antes de los aplausos, ¿no? Yo creo que el miedo, mi interpretación es que el miedo produjo pues una solidaridad viendo que los sanitarios nos volcábamos, ¿no? hacia los demás. Y empezaron los aplausos. Pero después, ¿qué ha pasado? Ha bajado el nivel de miedo, se han acabado los aplausos y ahora empiezan las críticas, la presión a los sanitarios. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Pues que nos está pues todavía aplanando más, ¿no? No podemos salir de esa situación de angustia y de agotamiento, ¿no? Aumentó la comunicación y el compañerismo, como os he comentado antes. Nos buscábamos pues a través del móvil, a través de las redes sociales, nos hizo una unión más fuerte. Estábamos más unidos sin vernos que viéndonos en el trabajo, ¿no? Y uniendo todos los grupos, como os he comentado antes, ¿no? Los que habían pasado la enfermedad y los que no. El humor también nos hizo salir adelante, eso todos los mecanismos defensivos. No teníamos sitios para ir a hacer deporte, no podíamos reunirnos con la familia y bueno, pues nos mandamos chistes de este tipo, ¿no? Unos a otros. Y porque como no nos hacían los test, pues decíamos, mira, parece que ahora empiezan a hacernos los test, ¿no? Y eso también nos ayudó a desconectar un poco, ¿no? Hemos tenido que reinventarnos el día a día, ¿no? Empleo de nuevas tecnologías que hablábamos antes, habilidades con el teléfono que hubo que desarrollar y luego la atención en el EPI y la mascarilla, que es súper complicado porque nosotros somos muy cercanos, estamos en la cama del paciente, con la familia hablando directamente a los ojos y con la mascarilla es muy difícil comunicarse con un paciente paliativo. Eso, no sé, hasta a mí ahora que os estoy dando una charla me resulta incómodo tener esto aquí porque me resulta más difícil expresarme, ¿no? Y ver también vuestras caras de si estoy haciéndolo bien o no haciéndolo bien, ¿no? Con la mascarilla, bueno, pues igual calma. Y luego, pues eso, utilizamos las tablets, ¿no? Nosotros, la verdad es que utilizamos poco, fuimos más de teléfono y luego, pues los EPIs que para cuando empezamos a ir a los domicilios, ¿no? Que parecíamos que veníamos de extraterrestres, ¿no? Esto también asustaba a las familias. A veces íbamos a un domicilio y nos ponían una alfombra con desinfectante para que nos limpiáramos bien los pies antes de entrar, no va a ser que fuéramos a llevar algo, ¿no? Incluso pues no querían que fuéramos cuando nosotros considerábamos que debíamos ir porque había algo ahí, sospechamos que había algo grave, ¿no? Y fue difícil, la verdad es que fue difícil. Y luego pues evitando la exploración, sin cercanía con el paciente para no contagiarlo, combatiendo la soledad nuestra y de los pacientes. Ellos se sentían solos, pero nosotros también, ¿no? Y perdiendo el contacto directo con las familias, que en nuestro caso es muy importante, porque el dar una mala noticia a una familia por teléfono es complicado, ¿eh? Es complicado. Porque no le ves al otro la cara que está poniendo, cómo está encajando las noticias que le estás dando, y es difícil. Bruera, que es una persona que se dedica al cuidado paliativo desde hace muchos años en Estados Unidos y que yo lo sigo porque me parece que es un gran paliativista o paliatólogo que dice él, pues dice que el trabajo en equipo hace que la mediocridad se convierta en excelencia, ¿no? Ese es un poco nuestro secreto. Nuestro secreto es, no somos más que otros médicos, incluso a veces algunos médicos nos consideran de menos a los de paliativos, pero no somos más que los demás. Simplemente lo que hacemos es trabajar con humildad, intentando pues escuchar mucho al paciente, intentando reinventarnos para poder atenderlo cuando las medidas farmacológicas y de otro tipo no son efectivas y bueno, pues intentamos dar una vuelta, ¿no? A ello. Y luego además la humildad, ¿no?
O sea, nosotros no nos consideramos más que la psicóloga, la trabajadora social que trabaja con nosotros, sino que trabajamos en conjunto. Y eso hace empatizar con el paciente desde 4 puntos de vista, ¿no? Yo creo que ese es el secreto, ¿no? El secreto de que podamos abordar casos que para otros especialistas no les parece imposible, ¿no? Porque llega un paciente paliativo en el que ya no pueden tratar oncológico o del tipo que sea, pues los especialistas dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con él, no? No puedo abordarlo psicológicamente, no puedo darle ningún tratamiento porque ya no hay más tratamientos. Entonces, cuando llegan a nosotros, ¿no? Y nosotros, desde el punto de vista multidisciplinar y con empatía, pues conseguimos cosas, ¿no? Conseguimos que ellos vean la vida de otra forma, ¿no? Y eso es el trabajo en equipo. ¿Pero qué pasó en la pandemia? Pues que nuestro trabajo multidisciplinar se derrumbó. La psicóloga, la trabajadora social, la enfermera o el médico no podíamos mantener contacto. Entonces, ¿qué pasó? Pues que por las múltiples bajas laborales no teníamos espacios seguros donde reunirnos, no nos podíamos juntar porque nos podíamos contagiar. Entonces, pues hubo una dificultad con el tiempo y la detección de problemas, ¿no? Y teníamos que actuar sin ver y hacer diagnósticos muchas veces por lo que pensábamos que podía tener el paciente, ¿no? ¿Qué originó esto? Pues cuando un estrés es una respuesta adaptativa, ¿no? Eso lo hablarán en las siguientes charlas. Para prepararse para la acción. Pero claro, nosotros, ¿qué pasa? Que a nivel personal teníamos un agotamiento físico y emocional. A nivel social, una actitud fría pues con los demás, ¿no? Y a nivel profesional, bajo nulo sentimiento de realización personal. Todo esto es lo que genera el burnout. Nosotros estamos preparados un poco para que esto no nos pase, ¿no? Pero claro, perdimos las armas, perdimos con lo que trabajamos nosotros, ¿no? Nosotros normalmente en nuestro trabajo nos sentimos realizados por ello, ¿no? Tenemos entrega, habilidad para afrontar situaciones complicadas, buscamos apoyo con nuestros compañeros y sabemos cuidarnos fuera del trabajo, pero todo eso desapareció. Entonces, pues ¿qué pasa? Pues que aunque tengamos menos riesgos del síndrome de burnout o del síndrome de estar quemado, pues también hemos pasado por ahí, ¿no? Este es un artículo de Aston James, que es del 2021, que habla un poquito de esto, ¿no? De que la falta de confianza en el manejo de las propias emociones pues da el agotamiento emocional y el manejo de las emociones de los pacientes pues es lo que da la despersonalización en el síndrome de burnout. Pero bueno, aquí no me voy a meter más porque bueno, yo pienso que en las siguientes charlas saldrá, ¿no? A colación. Los aspectos organizativos hay que cuidarlos mucho. Nosotros es algo que intentamos machacar ahí para que la gente no se agote porque no llega o porque tiene más trabajo del que puede asumir. La complejidad de los pacientes a veces para nosotros es un reto. Cuando un paciente es muy complicado, a veces pues nos hace generar pues un poquito la creatividad o enfocarlo de otra manera, ¿no? Y bueno, y la relación con los colegas es imprescindible. O sea, si nosotros nos llevamos mal entre nosotros, no tenemos nada que hacer. No valemos nada como servicio. La telemedicina, pues bueno, ha sido necesaria aplicarla en estos tiempos de pandemia. No reemplaza el cara a cara, por supuesto, y bueno, pues igual sí que si las familias, los pacientes y nosotros mismos aceptamos el tema virtual, pues igual sí que puede haber un hueco en un futuro para trabajar con nuestros pacientes. Humanizar el videochat, ¿no? Yo no sé, yo creo que la duda es si ha sido por necesidad o tenemos que incorporar nuestro día a día. Y me parece útil, nosotros hace 12 años o así nos hicieron una propuesta de hacer telemedicina en la unidad de paliativos y en ese momento nos pareció una locura porque decíamos, bueno, y esto de la telemedicina no viendo al paciente, ¿qué vamos a hacer? Tal. Pero luego se ha visto que con los años, pues en países como Canadá, que hay mucha dispersión geográfica y demás, pues se está utilizando el paliativo y están trabajando con paliativos y la telemedicina y les está yendo bien. Yo creo que tiene un hueco que, como dice Voltaire, dice no dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno, ¿no? Puede que sea bueno, pero como complemento. Y por supuesto, nunca sin perder de vista la atención centrada y personalizada con el paciente, con el entorno social, económico y familiar que nosotros siempre proponemos. Otra de las cosas es que todos los profesionales deben tener conocimientos en paliativos. Nosotros tuvimos un apoyo en atención primaria. Nosotros llevamos años formando atención primaria, a servicios de emergencias, a servicios hospitalarios para intentar que tengan conocimientos en cuidados paliativos.
ha sido necesaria la actuación de cuidados paliativos. De hecho, se ha recurrido a las unidades de cuidados paliativos para acompañar en ese final y apoyar a las familias. Y yo pienso que es la asignatura pendiente, ¿no? Todo el mundo, todos los sanitarios deben tener conocimientos en cuidados paliativos. Y ahí es donde pienso que hay que trabajar para la siguiente que nos venga sin avisar, ¿no? Y ya como conclusiones, que no quiero aburrir más, la salud mental tras la pandemia va a ser una secuela importante. Estamos hablando mucho de temas físicos, de que si ha quedado cefaleas, que si ha perdido el olfato, pero yo creo que las secuelas de salud mental van a ser más importantes y que están ocultas todavía. El compañerismo fue lo más positivo que sacamos de la pandemia, el unirnos más unos a otros, aunque también estamos viendo que ahora con las secuelas que está dejando puede que nos hayamos distanciado un poco más, ¿no? Y luego, pues eso, hemos reafirmado que la soledad es uno de los factores que aviva el sufrimiento y más al final de la vida, ¿eh? Somos seres sociales y necesitamos estar todos juntos, ¿no? Y unidos y relacionarnos, y esto lo hemos perdido, ¿no? con la pandemia. Y luego, pues eso, que ahora debemos afrontar el duelo tanto de nuestros pacientes como el nuestro propio, y que los cuidados paliativos deben llegar, como os decía antes, a todos los profesionales sanitarios, ¿eh? Porque pienso que es necesario. Acabo ya la presentación con mi testimonio. Yo fui una de las personas que cogió el COVID, que estuve ingresado en el hospital, pasé lo mío de pensar si seguía o no seguía, y cuando ya estuve en casa, que había salido del hospital y iba evolucionando bien, pues decidí mandar esta carta al director del diario nuestro de La Rioja. Os la leo un poquito pues para que veáis un poco cuál era mi forma de pensar y de sentir, ¿no? Está escrito en base a una canción de Los Secretos, del grupo de música, porque un día estaba escuchándolos y pues se me ocurrió escribir esto, ¿no? Emocionado al escuchar a Los Secretos con su himno a la esperanza, he decidido escribir unas reflexiones. Soy sanitario, de los que han caído de la primera línea, de los que han estado ingresados en el hospital, de los que están ya superando el proceso. Mi sentir, como reza la canción, es de haber muerto y resucitado. Mi sentir también ha sido de la lucha por los míos, por mí mismo, y para poder seguir haciendo cosas en esta vida por los demás. Me dedico a cuidados paliativos, y eso me ha ayudado. Ellos, mis pacientes, son un ejemplo de vida y de lucha para nosotros. Incluso en estos difíciles días siguen adelante con poca atención que les podemos brindar. Ayúdame y te habré ayudado, como dice la canción. El haberles ayudado me ha servido de ayuda para afrontar lo que ha venido y seguir adelante. Sigo a su lado, aunque esté aquí aislado en casa, y quiero escribir estas palabras de agradecimiento. Sois un ejemplo a seguir en estos días de crisis y una suerte para mí haberos conocido. Espero que pronto nos vamos a ver para seguir ayudándonos mutuamente y seguir soñando con otro mundo, con otra vida a vuestro lado. Este es un poco el sentir, ¿no? del aislamiento, de la soledad en casa y de ver que no podía hacer más por los que realmente pues, lo necesitaban. Y ya para acabar os muestro, si me dejas, esta era la canción, pero no la voy a poner porque vamos un poquito justos de tiempo. Esta es la otra cosa que me sirvió a mí en el aislamiento. Me gusta la pintura y lo que hice fue dibujar mi hospital en esos momentos y bueno, pues lo que he ido siguiendo regalando a mis compañeros, a los que han querido, pues la foto del hospital, ¿eh? Pues nada más, por mí se acaba la presentación.